Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir un estudio de las Escrituras. Y en el día de hoy me gustaría que nos enfoquemos en el Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, y por esa razón hemos titulado a esta presentación Mi hijo eres tú. Así que sin más preámbulo, los invito a que leamos el Salmo y después pasaremos a comentarlo. Leemos a partir del versículo 1 que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este es el salmo que vamos a considerar a continuación, que podríamos dividir en las siguientes etapas, y vamos a dividir la presentación de hoy en estas etapas. En primer lugar, vamos a dar un principio o dos principios generales que nos van a ayudar a seguir la línea de este salmo. En segundo lugar, vamos a ver la primera parte del salmo, que describe una rebelión. Después, la segunda parte del salmo, donde nosotros vemos que Dios dice: yo he puesto mi rey. En tercer lugar, vamos a ver por qué se dice eso, quién es este rey, y vamos a ver el derecho de herencia por el cual eh, hay un rey establecido. Y vamos a concluir, o vamos a terminar con la conclusión. Y quizás, yendo a la primera parte, la de los principios, me gustaría que leamos Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Y lo que vamos a ver en esta historia, en este salmo, es una repetición de la historia. La historia se repite, y a pesar de que quizás no es en todas las instancias exactamente igual, vemos que la historia rima, y de que los grandes principios que rigen las acciones de los seres vivos, de los seres humanos, son los mismos principios. Y en segundo lugar, nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es de que Cristo, la vida eterna, se les manifestó a ellos. ¿Qué vida? Esa vida que había estado con el Padre desde el principio mismo de todas las cosas. Es decir, lo que nosotros vemos en la vida de Jesús aquí en la tierra es una repetición a otra escala, a una escala mucho menor, a una escala humana, de esa vida que existía desde el principio con el Padre. Y los grandes eventos de esa vida se vuelven a repetir aquí en la tierra. Y nosotros nos adentramos a la primera parte del Salmo, que he titulado como rebelión. Son los versículos 1, 2 y 3, que dicen así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y nosotros naturalmente nos podremos preguntar: ¿quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? Y nosotros tenemos la respuesta a estas preguntas en Hechos capítulo 4, 24 en adelante. Leámoslo y encontremos la respuesta a esas preguntas. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? En Hechos 4:24 nos dice: y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y nosotros notamos varias cosas de este versículo. En primer lugar, se nos dice que por boca de David, es decir, la persona que dice esto es David. Sin embargo, David lo dice inspirado por quién? Lo dice inspirado por Dios. Noten que el 25 nos dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Así que en última instancia, el que está hablando ahí, ¿quién es? Es Dios, el soberano Señor, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que vemos que hay dos emisores de este mensaje, David, pero David está siendo inspirado ¿por quién? Por Dios. Es Dios el que se pregunta y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y lo que continúa diciendo el texto, ¿no es cierto? Y después nosotros tenemos una aplicación de este salmo en el versículo 27 que nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Así que nosotros vemos que aquí en esta oración que están haciendo, se hace una aplicación de este salmo específicamente a la persona de Jesús. Y aquí podríamos ya delinear una respuesta a la pregunta que nos hicimos. ¿Quién está hablando? Está hablando David, pero está hablando en realidad Dios, ¿no es cierto? Dios inspiró a que David dijera esto. ¿De quién está hablando? Y lo que me gustaría sugerirles es que David está hablando de sí mismo, pero que al mismo tiempo Dios está hablando ¿de quién? Está hablando de su Hijo, y de que en este salmo nosotros encontramos profecías concernientes a Cristo, que en este salmo tenemos a David hablando de sí mismo y de su experiencia, que viene a ser un tipo, una figura, una sombra de una realidad mayor, que es la vida de Cristo, el Hijo de Dios. Y quizás un punto que nosotros podríamos destacar aquí es que en Salmos capítulo 2 dice contra Jehová y contra su ungido. Si nosotros vamos al hebreo, ahí en Salmos 2, la palabra ungido es en el diccionario Strong, la 4899, es la palabra Mashiach, que significa ungido, básicamente Mesías. Nosotros la palabra que utilizamos para esa palabra es la palabra Mesías, que proviene de la palabra Mashach, que significa frotar con aceite, ungir, ¿no es cierto? Así que este verbo está hablando de Jehová y de su Mesías. Y hemos visto que en Hechos capítulo 4, versículo 26, en el griego, la traducción que hicieron es que los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Así que el ungido aquí del cual se habla es el Mesías, es Cristo. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que había tres oficios que eran aquellos que recibían el ungimiento. Estaba el sacerdote, estaba el profeta y estaba el rey. En esos tres oficios se hacía un ungimiento sobre aquellas personas que entraban en esta tarea, que entraban en este oficio de ser ya sea sacerdote, profeta o rey. Y aquí lo que me gustaría sugerir y decirles es de que estos oficios dentro del pueblo de Dios, de sacerdote, profeta y rey, estaban hechos a la imagen de Cristo. Cristo como siendo nuestro sumo sacerdote, Cristo como siendo la palabra de Dios, Cristo como siendo el rey de este mundo y el rey del universo. Y en ese sentido, el sacerdote, el profeta y el rey eran hechos a la imagen de Cristo, no al revés. No es que Cristo es hecho a la imagen de estos oficios, sino que estos oficios y estas personas en estas oficinas, en estas tareas, son hechos en una escala mucho menor, por supuesto, a la tarea y al oficio de Cristo por la humanidad, por cada uno de nosotros,
para de esa manera enseñarnos lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Y al respecto, habíamos dicho que este Salmos hacía referencia, por lo que vimos, a David y a Cristo, y me gustaría que lo veamos esto en el resto de este tema. Y quizás esta primera sección nosotros la podemos encontrar en la vida de David, presentado en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Noten ustedes que dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y nosotros vemos que en la vida de David, él recibe el ungimiento por parte de quién, por parte del profeta del Señor, lo unge con aceite y a partir de allí el espíritu de Jehová vino sobre David. Y nosotros, respecto de Jesús, leemos en Hechos capítulo 4, 27, lo leímos recién, que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahí en ese conjunto de gente, ¿no? Herodes, Poncio Pilato, gentiles, pueblo de Israel, tenemos el amotinamiento de la gente, tenemos que los pueblos piensan cosas vanas. Son los reyes de la tierra y príncipes contra Jehová y contra su ungido. Pero el punto que veníamos haciendo antes es de que Jesús fue ungido. Y en Hechos 10:38 se lo describe diciendo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él por medio de su Espíritu. Cristo, Jesús, Jesucristo fue concebido del Espíritu, fue al Jordán, fue bautizado de Juan el Bautista y fue ungido allí por el Espíritu Santo. Así que nosotros vemos el paralelismo en la historia de David y en la historia de Jesús siendo ungidos. Y nosotros vemos que después, en Juan capítulo 1:41, se le reconoce a Cristo, se le reconoce a Jesús esto. Dice que éste halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Se lo empieza a identificar a Jesús como el Mesías, Mashiach, que hemos visto en Salmos capítulo 2, que traducido es el Cristo, el ungido. Y continuamos con la segunda parte de el Salmos capítulo 2. Habíamos visto en la primera que se rebelan las naciones, se rebelan y se juntan. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, contra Jehová y contra el Mesías, contra Jehová y contra el Cristo. Y vimos que esto se empieza a aplicar en primera parte hacia David, pero también hacia Cristo. Y lo vamos a ver en detalle ahora, pero seguimos leyendo en el versículo 4 que nos dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto es lo que dirá Jehová, ¿no es cierto? El Señor. Y quizás lo que me gustaría destacar y ver primero es cómo esto se cumple en la vida de David. Y lo primero que vimos fue que Samuel vino y ungió a David como rey y recibió el Espíritu Santo. Noten ahora cómo el pueblo de Israel unge a David como rey. Lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 1, que dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Noten ustedes que es el pueblo de Israel el que termina poniendo y eligiendo que David sea rey. ¿Dios ya lo había hecho?
por medio de Samuel. Ahora el pueblo de Israel pone y establece a David como su rey. Y nosotros vemos en el desarrollo de esta historia de David unos versículos más adelante, a partir del versículo 6, que dice que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y nosotros vemos que apenas iniciado su reinado, ¿qué es lo que hace David? Pone sus pies sobre el monte Sión, toma el monte Sión y empieza a partir de allí a llamarse la ciudad de David. Estamos hablando de Jerusalén. Y ahí enseguida de haber sido puesto como rey, ¿qué es lo que sucede? Noten ustedes a partir del versículo 17 en el mismo capítulo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rephaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y aquí nosotros vemos cómo David, habiendo sido ungido rey, ¿qué es lo que sucede? Las naciones se turban, específicamente la nación de los filisteos, se juntan, se unen ¿para qué? Para luchar contra Jehová y contra su ungido. Y así es como nosotros vemos lo que se describía en el Salmo capítulo 2 hasta aquí, se aplica perfectamente a la experiencia y a la vida de David. Y ahora lo que me gustaría sugerirles es de que esto mismo es lo que vive Jesús. Noten ustedes cómo Mateo capítulo 2 versículo 1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y después en el 16 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y nosotros vemos aquí en la vida de Jesús mismo de que vemos de que apenas había nacido, cuando lo empiezan a buscar a él, al Mesías, al Cristo, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, al rey de los judíos que ha nacido, el rey Herodes se turba y toda Jerusalén con él. Y así se juntan y Herodes, habiendo sido burlado por los reyes magos, finalmente termina matando a todos los niños menores de edad. Y vemos el primer atento de asesinato de Jesús, el Mesías, el Cristo. Y claro, después, ¿qué es lo que sucede? Nosotros leemos ya acerca del final del ministerio de la vida de Cristo aquí en la tierra, en Juan capítulo 18, de que entregan a Jesús acusándolo ¿de qué? De ser el rey de los judíos. Y es bajo esa razón que lo entregan y se lo dan a Pilato. Y dice en el versículo 33 que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y noten ustedes aquí que ¿qué es lo que estamos viendo? Es de que Cristo, declarándose como el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, declarándose en esa condición, es perseguido y es entregado
a otra nación por parte del pueblo de Dios, es entregado a los romanos. ¿Para qué? Para que Cristo sea muerto. Y la acusación sobre la cual se pesa, o la acusación bajo la cual es entregado, es de que Él se declara como rey de los judíos, a lo cual Jesús no lo niega. Jesús dice, mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Jesús reconoce que es rey, pero reconoce que su reino no es de este mundo, sino que es rey de un reino superior, de un reino que él presentó en su ministerio, del reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cristo nació para ser rey. Cristo nació eventualmente también para venir a este mundo y dar testimonio de la verdad de Dios. Y me gustaría que leamos dentro de este contexto para verlo en una forma más completa en la vida de Jesús, que en Salmos 45, versículo 6, hablando de Cristo, nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Hablando del reinado de Cristo, ¿no? Cristo es rey, no es de este mundo, su reino no es de aquí. Cristo evidentemente es rey de los cielos y aquí se nos presenta este reinado que Cristo tiene. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y nosotros vemos aquí el ungimiento de Cristo, ¿no? Y Cristo es llamado Rey y al mismo tiempo se le reconoce de que Él tiene un Dios. Cristo es llamado Dios y al mismo tiempo se reconoce de que Él tiene un Dios sobre Él que lo ungió con óleo de alegría. Y noten ustedes que el trono de Dios, el trono de Cristo, es eterno. Y habiendo visto esto, lo que me gustaría sugerirles en base a los principios que hemos visto, es de que lo que nosotros hemos visto en la vida de Jesús en realidad es una manifestación visible de algo que ya había ocurrido en el pasado. Lo que nosotros hemos visto manifestado en la vida de David es una manifestación de algo que ya había ocurrido en el pasado. Noten ustedes lo que dicen los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nosotros vemos que aquí hay una lucha entre Miguel y sus ángeles. ¿Contra quién? Contra el dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás y sus ángeles. Y si nosotros vamos un poquito más atrás en este conflicto, en esta historia, ¿qué es lo que vemos? En Isaías 14:13, hablando de este dragón, de esta serpiente antigua, se nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y lo que nosotros vemos aquí es de que hay un ángel que es caído, que lucha contra Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? Este ángel cuestiona el trono de Cristo. Este ángel cuestiona el derecho a gobernar de Cristo y quiere ocupar su lugar. Y esa lucha, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se juntan los pueblos tras vanas ilusiones? Esa descripción es una descripción también de una rebelión que hubo anteriormente en el cielo, en el cual se juntaron el dragón, la serpiente antigua y sus ángeles para luchar contra quién? Contra Cristo, contra el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos que Lucifer aspiraba a ocupar el trono de Cristo. Y nosotros, para poder entender bien cuál era el centro de la disputa que existía en ese momento, lo podemos ver aquí en la tierra en miniatura. Noten ustedes lo que dice Mateo capítulo 4. Vamos a leer varios versículos de Mateo capítulo 4. El primero es el versículo 3 que vamos a leer, que dice, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que hace la serpiente antigua, el tentador, es
disputar que Jesús es el Hijo de Dios. Después en el 26:63 vemos que Jesús está ante el Sanedrín y es acusado y Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Nuevamente aquí se lo impele, se lo llama a Cristo que confiese quién es Él. No lo vamos a leer, lo hemos leído en temas anteriores, pero Jesús confiesa que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre esa acusación es condenado a muerte, lo declaran digno de muerte. Y nosotros seguimos leyendo después ahí en Mateo capítulo 27, que a partir del versículo 37 nos dice que pusieron sobre su cabeza su causa, la causa por la cual estaba ahí crucificado. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Y qué es lo que nosotros notamos como una constante en la vida de Jesús aquí en la tierra? De que se discutía y se disputaba, se negaba de que Jesús era hijo de Dios. Nosotros vemos a gente inspirada por la serpiente antigua, por Lucifer, por el tentador, por Satanás. ¿A qué? A negar de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Ha dicho blasfemia, digno es de ser crucificado. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A lo largo de su ministerio, lo que se cuestionó es de que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Mesías, y esto nos conecta con Salmos capítulo 2, el Hijo del Dios Altísimo. Y esta constante que nosotros vemos en el ministerio de Jesús, me gustaría sugerirles que es una constante que se repitió en la antigüedad, una constante en la rebelión de Lucifer y sus ángeles contra Cristo. ¿Qué es lo que ellos disputaron y negaron? De que Jesús era realmente el Hijo unigénito de Dios. El hecho que los ángeles querían ocultar, el hecho que los ángeles caídos querían ocultar, ¿cuál era? Era de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían olvidar que toda su belleza física provenía de Jesús, porque ellos querían olvidar que todo lo que ellos tenían provenía y les había sido dado por Cristo mismo. ¿Y esto por qué lo querían ocultar? Porque tenían en su corazón anhelos de qué? De exaltación propia. Satanás quería ocupar el trono de Cristo. Y es interesante porque si nosotros volvemos a Salmos capítulo 2, allí nos dice que Jehová, el Padre, les hablará. ¿Y qué es lo que le va a decir? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esto se cumple parcialmente, nosotros lo vemos en la vida de David, pero se cumple en forma más completa en la vida de Cristo. Nosotros vemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, una de las tentaciones a la cual él fue sometido fue de que se le ofrecieron todos los reinos de este mundo. Sin embargo, él se negó a tomarlos. Satanás le dijo, a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Y Jesús le dice, a tu Dios solo adorarás y a él tan solo servirás. Jesús se niega a adorar a Lucifer a cambio de recibir los reinos. Ahí nosotros vemos que Lucifer eh, declara que él tiene la posesión de estos reinos. Y noten ustedes lo que nos dice la profecía respecto de los reinos de este mundo. En Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí nosotros vemos al Hijo del Hombre acercándose a Jehová, al anciano de días. ¿Y qué es lo que recibe el Hijo del Hombre? Nosotros leemos que les he dado dominio, les he dado gloria y les he dado reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que esto ocurre?
En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay un momento en la historia de este mundo, cuando empieza a sonar la séptima trompeta, de que los reinos de este mundo vienen a ser ¿de quién? De Jehová y de su ungido. Vienen a ser del Señor y de su Cristo. Vienen a ser de Jehová y del Mesías. Aquí tenemos la conexión con el Salmos capítulo 2. ¿Y por qué o cómo es que se llega a esta situación? Nosotros no lo hemos copiado el versículo aquí, pero recordamos que en el capítulo 10 de Apocalipsis nos dice que en los días en los cuales suene la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué es el misterio de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, cuando su pueblo se entregue de corazón completamente a Cristo, Él recibirá el reino. Cuando Él pueda ser rey en nuestros corazones, entonces Él recibirá el reino. Y noten ustedes cómo lo describe. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie, ¿en dónde? Sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Qué hermoso, qué precioso, ¿no es cierto? Nosotros vemos que David en su reinado toma el monte Sión, pero nosotros vemos aquí al Mesías, a Cristo, ¿junto con quién? Con 144.000, aquellos que se entregaron a Cristo completamente. Cristo pudo perfeccionar sus caracteres, Cristo pudo completar el misterio de Cristo en ellos, Cristo pudo ser perfectamente reproducido en ellos, y así tenemos a los 144.000 y a Cristo parados sobre el monte Sión. ¿Qué es lo que tienen los 144.000 en su frente? Tienen el nombre del Padre y del Hijo. ¿Tienen el nombre de quién? De Jehová y de su ungido, del Señor y de Cristo. Nuevamente aquí tenemos una conexión con Salmos capítulo 2. Y es interesante porque así como, así como David fue ungido por el profeta, fue ungido por el profeta Samuel, pero en definitiva fue ungido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio su Espíritu Santo y después el pueblo de Israel vino y lo reconoció a él como rey y lo ungió a él como rey. Así también Cristo es ungido, recibió el Espíritu Santo por parte del Padre y será reconocido por su pueblo como rey y nosotros le reconoceremos como rey primero en nuestros corazones y después, cuando en forma colectiva lo hagamos, como humanidad lo estableceremos y lo pondremos a Él como Rey para que gobierne en nuestras vidas. Ese paralelismo así queda claramente establecido. Dios el Padre establece y pone a Cristo como Rey y la humanidad lo termina reconociendo finalmente a Él como Rey en nuestras vidas. Y noten ustedes qué es lo que sucede con las naciones. Las naciones se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas, se juntan los reyes. Noten ustedes cómo lo describe Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, que dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y así nosotros vemos cómo todo este conflicto respecto de quién es el rey en nuestras vidas está claramente manifestado. Está manifestado en una forma más pequeña, más chica, limitada en la vida de David. Pero el cumplimiento más perfecto y acabado nosotros lo vemos en la vida de quién? En la vida de Cristo. Toda esta tierra, todas las naciones, todos los reyes de esta tierra están por definición, toda la humanidad por definición está luchando contra Jehová y contra su ungido. Sin embargo, Dios va a tener un pueblo que va a reconocer a Cristo, que se le va a entregar a Él. Y me gustaría que leamos ahora la tercera parte de este Salmos y que la ampliemos, la desarrollemos en el
versículo 7 de Salmos capítulo 2, nosotros leemos, y a partir de acá el que habla es el ungido, es Cristo, es el Mesías. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y nosotros tenemos una primera aplicación de esto, ¿en dónde? En la vida de David. Noten ustedes cómo lo describe el Salmos capítulo 89 a partir del versículo 19. Recordemos que David, en su experiencia, en su vida, tiene aspectos en los cuales es hecho similar y semejante a Cristo. ¿Para qué? Para enseñarnos e ilustrarnos lo que ocurre en la vida de Cristo. Dice a partir del versículo 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad, lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Y continúa el versículo 25 diciendo, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Noten ustedes qué hermosos salmos respecto de la experiencia de David, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Es de que David terminará clamando, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué él vivirá esto? Porque habrá recibido el Espíritu de Cristo que clama, Abba, Padre, en su corazón, porque él lo recibió. Él lo vivió eso, recibió el Espíritu de Cristo que clamaba Abba Padre en su corazón. ¿Acaso no leímos que había sido ungido y que había recibido el Espíritu de Dios unos versículos antes? Y noten ustedes qué es lo que va a hacer Dios. Yo también le pondré, ¿por qué? Por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y noten ustedes que no se dice de que Dios lo engendró de David. No, no dice eso. Lo que sí dice es que yo lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dios lo iba a poner como cabeza de los reyes de la tierra y en ese sentido se cumple lo de pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto no se ve en forma completa en la vida de David. Dios sí lo pone como cabeza, pero no se ve en forma completa el cumplimiento en la vida de David. Si nosotros buscamos la palabra primogénito, vemos que en el diccionario Strong es la palabra 1060, la palabra Bekor, que significa primogénito, y de aquí, de esta palabra, significa jefe, mayor, primero. Así es como David es puesto como cabeza sobre los reyes de esta tierra. Este es el primer cumplimiento parcial que nosotros tenemos, pero me gustaría sugerirles que como aquí está hablando de un hijo que es engendrado, me gustaría sugerirles que tiene un cumplimiento quizás un poquito más completo en la vida de Salomón. Noten ustedes lo siguiente, cómo lo dice. Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 6 en adelante dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y continúa el versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y aquí David le está hablando a Salomón, ¿no? Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces
serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y noten ustedes que aquí no se le dice a Salomón de que Dios le dijo yo te engendré hoy, sino que lo que se le dice a Salomón es, él me será, tú me serás a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Eso es lo que se le dice a Salomón. Y lo que me gustaría sugerirles aquí es de que en David y Salomón tenemos en una pequeña escala, una escala humana, una ilustración de la relación del padre y del hijo. Está en el corazón del padre hacer un templo, construirle un templo. Y eso queda en las manos de quién? De Salomón, el hombre más sabio del mundo. Cristo, la sabiduría de Dios, es aquel que iba a construir el templo de Dios. Noten ustedes cómo está profetizado. Zacarías capítulo 6, versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y ahí nosotros vemos al Padre y al Hijo y es el Hijo el que construye, el que levanta el templo. Y así como Salomón y su nombre trae consigo la paz y en su reinado iba a haber paz, Cristo es el príncipe de paz y consejo de paz iba a haber entre el Padre y el Hijo. Y lo que nosotros vemos en estos versículos de que David y Salomón son considerados como hijos de Dios, nosotros no lo vemos en todos los reyes de Israel. Es específicamente en ellos dos en los cuales se dice de que Dios viene a ser un padre para ellos y de que ellos vienen a ser un hijo. Y lo que me gustaría sugerirles es de que esto es una ilustración de que de una realidad mayor, de la relación entre el padre y el hijo, y de que el padre y el hijo, de común acuerdo, de que el Padre y el Hijo de común acuerdo tuvieron un consejo de paz para con la humanidad. Y Cristo, el Hijo de Dios, iba a ser el que iba a construir el templo de Jehová. Así como Salomón construyó un templo físico, así Cristo, el Mesías, el ungido, iba a construir el templo de Dios. Noten ustedes cómo lo presenta Efesios capítulo 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo, a través de su Espíritu, trabaja en cada uno de los corazones, tallando estas piedras vivas. ¿Para qué? Para que calcemos en este templo que es morada de Dios en el Espíritu. Y así, Cristo, el Hijo de Dios, construye el templo. Y este templo viene siendo construido en forma silenciosa, así como el tipo viene siendo construido en forma silenciosa, tallando los caracteres de las distintas personas, empezando con Adán y Eva. Durante los últimos casi 6.000 años, Cristo ha ido trabajando en cada ser humano, construyendo el templo de Dios. Y noten ustedes que Salmos 2 nos dice que Jehová le dijo, ¿no? Yo publicaré el decreto. Cristo, el Mesías, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y nosotros encontramos varios cumplimientos de esto. Uno de los que podríamos mencionar es el que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 30, que dice que Dios resucitó, levantó de los muertos a Cristo, y en el versículo 33 nos dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Es de que en la resurrección Dios le dio vida a Cristo y se cumple parcialmente el Salmo que dice, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo es una La resurrección de Cristo es una declaración de Cristo siendo Hijo de Dios. Y esto nosotros lo encontramos confirmado en Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que nosotros vemos que la resurrección de Cristo lo que hace es declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso por varias razones, pero una de las que menciona los versículos que hemos leído es porque confirma las misericordias, las promesas hechas a David, de que un descendiente de él iba a ser rey para siempre y de que este descendiente es hijo, es un Mesías, es un Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Pero me gustaría que veamos el siguiente cumplimiento de, de, de lo que Cristo dice que le dijo el Padre, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y detengámonos aquí, porque lo que se está estableciendo en este versículo es la supremacía de Cristo, la razón por la cual heredó un nombre más excelente. Nosotros vemos un poquito más adelante que uno de los nombres que Cristo hereda es el de Dios. Lo que se hereda, el nombre que se hereda, es el nombre del Padre, es el nombre de familia. La razón por la cual Cristo hereda el nombre del Padre es porque el Padre, a diferencia que a cualquier otro ángel, le dijo al Hijo, y esto lo hace superior a los ángeles, le dijo al Hijo, ¿qué es lo que él le dijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esta frase nosotros no se la encontramos aplicada a David, tampoco se la encontramos aplicada a Salomón. Es el Padre el que le dice a su Hijo, yo te engendré hoy. Después le dice, yo seré el Padre y él me será a mi Hijo. Y esta es una cita textual de lo que se le dijo a Salomón. En la vida de Jesús es un anunciamiento de qué? De su encarnación aquí en la tierra. Y después dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Y nosotros tenemos así una secuencia en estos versículos. Primero, el Padre cuando engendró a su Hijo le dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después anuncia que iba a ser Padre y él le iba a ser Hijo, anuncia la encarnación. Y después, otra vez, sabemos que es después porque dice, otra vez está la encarnación. Y así nosotros vemos la secuencia temporal de los eventos en los cuales se determina la condición de Jesús como siendo Hijo de Dios. Y después sigue diciendo ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por esas razones, Cristo hereda un nombre más excelente. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios, porque el Padre le dijo, mi Hijo eres tú, porque después se anuncia su encarnación y porque después cuando se encarna, el Padre manda que lo adoren los ángeles. Cristo es superior a los ángeles, ¿por qué? Porque tiene un trono, porque Él es el Rey, porque su trono es un trono eterno, porque el Padre lo ungió a Él con óleo de alegría, porque el Padre es su Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 10 que dice, tú, oh Señor, hablando de Cristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y así nosotros vemos cómo el Padre le ha prometido a Cristo sujetar a sus enemigos a sus pies, que es un poco lo que nosotros encontramos en el Salmos capítulo
2, cuando nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y aquí lo que me gustaría establecer es de que el decreto consiste en la herencia que Cristo recibe como condición de hijo. Dice, yo publicaré el decreto. La razón por la cual está el decreto es porque Cristo es el Hijo de Dios. Y el decreto es de herencia de todas las naciones, herencia del universo. Y respecto, respecto de cómo es que Cristo viene a recibir como herencia a las naciones, cómo es que Cristo viene a recibir a este mundo en rebeldía, en pecado. Nosotros lo leemos en Salmos capítulo 110, a partir del versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y acá nosotros vemos que dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y así es como nosotros vemos que el pueblo de Dios se le entregará voluntariamente, los 144.000 parados en pie sobre el monte Sión, teniendo en sus frentes el nombre del Padre y el Hijo, habiendo sido hechos a la imagen de su Hijo, se habrán entregado voluntariamente, y ese es el día del poder de Cristo, cuando Cristo podrá finalmente recibir los reinos de este mundo y reinar. Cristo podrá venir y dar fin a esta escena de miseria, de pecado, de dolor y de muerte. Y el tema de la herencia, habíamos dicho que Cristo iba a publicar el decreto, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto, ¿cómo es que viene? Recién mencionamos y dijimos que el pueblo de Dios se entrega voluntariamente a Él, pero esto viene de más atrás, ¿de dónde viene? Lo leemos en unos versículos anteriores ahí en Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 1 que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Nosotros vemos que Cristo, el Hijo de Dios, hizo todas las cosas. Él hizo el universo. Y también se nos dice que Él heredó todas las cosas. Él heredó el universo. Para no hacerlo largo, recordamos, todas las cosas por Él fueron hechas. Todos los principados, potestades, cosas visibles y cosas invisibles, todo fue hecho por Él y fue hecho para Él. Cristo heredó este universo y Cristo heredó el nombre del Padre, el nombre de Dios. Y es en virtud de su condición como hijo que Cristo hereda. ¿Por qué? Porque se utiliza la palabra heredar. Se hereda lo que es del Padre. Se hereda en una condición o en una relación filial. Cristo recibe y hereda todas las cosas y es en virtud de su derecho de herencia que Él tiene un derecho de propiedad respecto de esta tierra, respecto de la humanidad, que se rebeló, que se juntó, que se unió en confederación con los ángeles caídos y luchó y cuestionó la condición de Cristo como Hijo de Dios. ¿Para qué? Para cuestionar su derecho a reinar, para cuestionar su derecho a la supremacía. Y así es como nosotros vemos que la condición de Jesús como Hijo de Dios viene a ser central a la rebelión de, en primer lugar, los ángeles caídos y en segundo lugar, de la humanidad. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo está basado en ¿qué? En su derecho de herencia, en su condición de Hijo de Dios. Y así es como nosotros llegamos a la conclusión de este capítulo, del capítulo 2 de Salmos. Y vamos a leer desde el versículo 1
para recapitular y cerramos con los últimos versículos. Noten ustedes que dice, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y nosotros vemos que esto se cumplió parcialmente en la vida de David y apenas un poquito en la parte del Dios siendo como padre para Salomón en la vida de Salomón. Pero en la vida de David y en la vida de Salomón esto se cumple parcialmente. Es en la vida de Cristo en donde nosotros encontramos un cumplimiento completo, acabado y total. Nosotros vemos que los reyes se levantan contra Jehová, las naciones se levantan contra Jehová y contra su ungido, contra el Señor y su Cristo, contra Jehová y el Mesías, y después nos explica quién es. Este mismo Salmos nos dice y nos habla de Jehová y del Hijo. Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Y esta rebelión que empezó en los cielos con los ángeles, consultando y uniéndose para luchar contra el Padre y contra el Hijo, se continuó aquí en esta tierra. El centro de la disputa, ¿cuál era? La condición de Jesús. ¿Por qué? Porque se quiere disputar su supremacía, se quiere tomar y robar su reino. Satanás, la serpiente antigua, quiso usurpar su trono y lo que cuestionó fue la condición de Cristo como Hijo de Dios. Y fue necesario que el Padre reuniera a las huestes angélicas y le declarara, este es mi Hijo amado, yo te he engendrado, pídeme y te daré por herencia las naciones. Sin embargo, esta rebelión en los cielos continuó y fue trasladada aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, Cristo vino para dar testimonio de la verdad. ¿De qué? De que Él es el Hijo de Dios. El Padre mismo dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y es por la condición de Hijo de que Cristo fue hecho heredero de todo el universo. Cristo fue declarado y fue puesto como Rey sobre cada uno de nosotros. Finalmente, Dios está esperando, Cristo está esperando que haya un pueblo aquí en esta tierra que refleje perfectamente el carácter de Cristo y que se entregue de corazón a Él, de que pueda ser hecho a la imagen de Cristo, que tenga el carácter de Cristo, y allí Cristo finalmente podrá reinar sobre los reinos de este mundo también y tomar posesión de este mundo. Que Dios nos ayude a tomar el lado correcto de esta controversia, que Dios nos ayude a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Que Dios nos ayude a que en nuestras frentes el nombre del Padre y del Hijo esté grabado y que podamos estar parados juntos con el Cordero en el monte Sión. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin castigo